Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión para tratar el tema de la danza. Como sabemos es una práctica muy popular en nuestra sociedad y se suele asociar a la alegría, la diversión y el entretenimiento. Por ello se hace muy presente en la juventud, lo vemos que se realiza de forma libre y espontánea o también de forma metódica siguiendo una coreografía e incluso hay personas que lo practican de forma profesional y plantean que es una práctica que les exige bastante tiempo, responsabilidad y disciplina. Y bueno, hablando de esto como jóvenes y creyentes en general, nos podemos preguntar qué postura debemos tener acerca de este tema, si la escritura nos permite danzar o no, o cuál debe ser nuestra motivación si lo vamos a hacer. Quisiera comenzar hablando sobre el concepto y la historia del baile que vemos hoy en día. Se dice que la danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal que generalmente va acompañado de la música. Se plantea que es una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento artísticos, reproductivos y religiosos. Por eso la danza es considerada también como una forma de comunicación, donde se emplea el lenguaje no verbal entre los seres humanos y el bailarín expresa sus sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos. No existe una fecha exacta acerca de cuándo surge el baile, es decir, de su origen, pero se dice que es muy antiguo. Se han encontrado pinturas en cuevas europeas, africanas y asiáticas con representación de hombres bailando. Y gran parte de los documentos históricos citan que la mayoría de las primeras danzas se hacían con fines religiosos, es decir, como culto a diferentes deidades, o también eran realizadas en rituales de caza y de fertilidad. Además, se han podido encontrar tumbas adornadas con dibujos de bailarines, esto en Egipto, donde también se dice que las danzas fueron creadas por los faraones. Se cuenta que éstas se distinguían por su culminación en una ceremonia que representaba la muerte y la reencarnación del dios Osiris, resultando estas cada vez más complicadas, hasta el punto de solo poder ser ejecutadas por profesionales altamente cualificados. En la antigua Grecia, la influencia de la danza egipcia fue favorecida por los filósofos que se relacionaban con esta cultura, pues hacían muchos viajes a Egipto para ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, Platón fue un importante teórico y valedor de la danza griega. Tal es así que se comenta que los griegos fueron los primeros en reconocer la danza como un arte, al que le dedicaron en su mitología una de sus 9 musas, Terpsícore, la que se deleita en la danza, así se traduce su nombre. Además, la práctica del baile junto con la poesía y la música estaban ligadas al culto al dios Dionisio, que es la deidad del vino y la fertilidad, quien posteriormente fue conocido en el Imperio Romano como Baco. Se comenta que en honor a Dionisio, un grupo de mujeres conocidas como Menades se reunían e iban de noche a las montañas bajo los efectos del vino y allí celebraban fiestas y prácticas sexuales con danzas. Estas incluían música y mitos que eran representados por actores y bailarines entrenados. En el siglo V antes del Mesías comenzaron a formar parte la danza o baile de la vida social y política, pero en la antigua Roma no fue aceptada por los poderes públicos. Las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas dado que la nobleza consideraba esta actividad como sospechosa e incluso peligrosa. Pero en el año 200 antes del Mesías comenzó a formar parte de procesiones, festivales y celebraciones. Y este movimiento no paró y bajo el mandato de Augusto en el año 63 antes del Mesías surge una nueva forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica, en la que se comunican sin palabras, es decir, a través de movimientos y gestos, convirtiéndose en el lenguaje no verbal de la multicultural Roma. Luego, en la época del Renacimiento italiano,
La estructura de la danza dio forma al ballet. Los principales príncipes y personas de la nobleza organizaban puestas en escenas costosas y siempre acompañadas de lujosos banquetes con artistas de su corte, quienes representaban y cantaban las tramas mitológicas. Años más tarde, en el siglo XX, comienza a aparecer el baile tal y como se practica hoy en día, pues algunos coreógrafos deseaban alejarse de la reputación intelectual que tenía el ballet y por ende contribuyeron a popularizar el baile moderno. En la actualidad tenemos innumerables estilos de baile, por mencionar algunos está el tango argentino, el hip hop, el cha-cha-cha, la salsa, el baile de salón, etcétera, los cuales son practicados tanto de forma libre o académica y metódica. Y como comentaba anteriormente, se considera una forma de expresión. Y esto es algo que debemos tener en cuenta cuando, es decir, sobre el punto de vista de como creyentes debemos ver la danza. ¿Qué queremos expresar? ¿Cuál es el propósito? En mi caso, antes de conocer y estudiar las escrituras, lo veía como una forma de diversión para liberar el estrés o en ocasiones lo hacía porque otros lo hacían y para imitar o integrarme a cierto grupo. Pero a través del estudio de la palabra y de entender cuál es el propósito de mi vida como discípula del Mesías, mi perspectiva cambió totalmente, pues entendí que el Mesías nos vivificó para servir al Padre en ruda y en verdad y no para vivir de forma vana guiados por nuestra carne. Comprendí que lo que estaba haciendo era para complacerme a mí misma, a mi ego, y no algo que diera frutos verdaderos delante del Creador. Y no quiero decir con esto que el problema sea la danza, sino que el problema está en el propósito para el cual se realiza. Pues si este es satisfacer nuestro ego, como comentaba, entonces, como dice la Escritura, es una obra de la carne, la cual lleva a la desviación, pues como dice también la palabra, se opone al aliento santo del Creador y nos guían a la perdición y a la corrupción. Sembrar en el mundo es igual a alejarnos del Creador y a perdernos de la gran bendición de estar en su presencia. Por otra parte, también vemos en la palabra la instrucción de no imitar las costumbres de las naciones, no moldarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para así comprobar cuál es la voluntad del Eterno. Y vemos en el mundo que gran parte de los estilos de bailes actuales incitan a la pasión, a la sexualidad y al desenfreno, a vivir el aquí y el ahora, festejar sin tener en cuenta al Creador. E incluso los niños se ven influenciados con esto. O también algunos lo realizan para llamar la atención de los espectadores o para mostrar el folclore de diferentes culturas, también con fines religiosos, etc. Y bien, antes de pasar a la perspectiva bíblica, quisiera comentarles la explicación que desde el punto de vista científico se tiene de por qué cuando escuchamos ciertos ritmos, de forma instintiva comenzamos muchas veces a movernos. Y se plantea que la música afecta a la corteza auditiva de nuestro cerebro y el ritmo que tiene la música afecta a la corteza motora. Una de estas zonas nos hace experimentar estados de ánimo y nos emociona. Por ello, cuando escuchamos ciertas músicas, nuestras emociones van cambiando. Por eso es tan importante cuidar lo que escuchamos y que todo lo que a lo que le prestemos oídos sea para exaltar al Creador. Y como para continuar, la otra zona de nuestro cerebro es la motora, la que provoca que nos movamos. Se explica mediante la teoría motora de la percepción. Lo que se dice es que los sonidos musicales que llegan a nuestros oídos y los movimientos corporales están relacionados, tanto que cuando percibimos un sonido solemos simular mentalmente los movimientos que intuimos que lo generaron. No toda la música provoca
que nos movamos, pues va a depender del ritmo de ella. Para conocer acerca de este tema un poco más, de cómo la música influye en nuestro cerebro y de las consecuencias que tienen, les recomiendo ver el video titulado La música que podrán encontrar en este canal, donde se realiza una explicación muy detallada acerca de este tema. Y bien, ahora, ¿qué nos dicen las escrituras acerca de la danza? Quisiera hablar sobre ello viendo y analizando algunos ejemplos. El primer ejemplo que quiero citar es David, pues vemos que en su contexto, cuando traía el arca del pacto del Eterno para la ciudad de Jerusalén, él estaba muy alegre. En 2 de Samuel 6:14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante del Eterno, y David estaba ceñido con un efod de lino. Vemos aquí que David tenía un gran gozo, dice que danzaba con fuerza delante del Eterno, pues sabía que la presencia divina estaría cerca de él. Vemos que no danzaba para complacerse a sí mismo o para llamar la atención de otros, sino para exaltar al Creador. Tampoco vemos que era algo metódico o que seguía alguna coreografía, sino que lo hacía de forma totalmente espontánea y libre, dirigido por el aliento santo. En este versículo la palabra que encontramos como danzar es karar, que la encontramos en el diccionario Strong como el hebreo 3769, que significa danzar, girar. Y esto nos muestra que la danza también se compone de giros. Más adelante, en ese mismo capítulo, leemos lo ocurrido con Mical, la esposa de David, que al verlo danzando y regocijándose en el Eterno, lo menospreció. Esto lo vemos en 2 de Samuel 6:20, que dice: pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel hoy, descubriéndose ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre un bufón cualquiera. Vemos aquí que Mical, como comentaba, lo menospreció y tuvo celos de él. Pero David le contesta en el versículo 21 lo siguiente: fue delante del Eterno quien me escogió por encima de tu padre y de toda la casa para constituirme caudillo sobre el pueblo de Israel. Por tanto, danzaré delante del Eterno. Y esto nos aclara que a David no le importaba si se burlaban de él o lo menospreciaban, pues él lo hacía para el Eterno y afirma que continuaría danzando delante de su Creador. Seguimos viendo otras palabras referenciadas como danzar, por ejemplo, sakhak, que es el hebreo 7832 del diccionario Strong, que tiene como raíz primaria reír, también jugar, alegre, danzar, divertir, maniobrar, regocijar, retozar y saltar. Aquí vemos otra parte de la cual se compone la danza, que son los saltos. Vemos otras palabras como pasás, del hebreo 6339, de raíz primaria solidificar, también brotar, fortalecer, fuerte y saltar, aunque tiene otros significados. En este contexto se utiliza como saltar. También está la palabra rakat, del hebreo 7540, que tiene como raíz primaria estampar, saltar, alegría, andar, bailar, danzar, saltar. Otra parte donde vemos en las escrituras que se menciona la danza es en Jeremías 31:13, que dice: entonces la doncella gozará danzando juntamente con los jóvenes y con los ancianos, porque cambiaré su duelo en alegría, los consolaré y los alegraré después de su dolor. Y aquí el Eterno habla sobre la alegría que tendría su pueblo delante de él, pues serían sanados y restaurados. Otro ejemplo también fue Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, cuando cruzaron el mar. Fue tan grande su alegría al presenciar este milagro del Eterno que enseguida fue motivada a danzar junto con otras mujeres. Esto está en Éxodo 15, 20 y 21, que dice: entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella
con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía: Cantad al Eterno, porque se ha magnificado grandemente. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Y vemos que esta danza era para el Eterno, exaltándolo. La palabra que encontramos aquí como danza es mekholá, referenciada como el hebreo 4246, que significa danza, baile, corro, danza, danzar y reunión. Y esta palabra también tiene que ver, como vemos aquí, reunión con un grupo de personas. Y como sabemos, el Eterno nos ha dado momentos específicos de reunión que son sus citas santas, incluyendo, claro, el Shabbat, donde nos manda estar verdaderamente alegres. Y estos son momentos especiales para exaltarle y danzar unánimes entre los hermanos delante de nuestro Creador. Aunque claro, cualquier momento de nuestras vidas es propicio para danzar delante del Eterno. También en la Escritura vemos ejemplos de danza que van en contra de la voluntad del Eterno. Por ejemplo, cuando Israel incurrió en el pecado del becerro de oro, dice la Escritura que ellos madrugaron para hacerle fiesta a ese becerro y danzaron y cantaron delante de él. Y cuando Moshe los vio, se enojó grandemente. Y dice así en Éxodo 32, 19 y 20. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas, y lo hizo beber a los hijos de Israel. Vemos aquí que estas danzas y este regocijo que tenían ellos lo hicieron para su carne, para satisfacer sus deseos. Como lo estudiamos en ese capítulo, tenían un gozo idólatra. Sus danzas y cantos eran abominables delante del Creador. Otro ejemplo de una danza que no era para agradar al Creador es la que realizó la hija de Herodías, la hijastra de Herodes, quien danzó para él y su corte. Y dice la Escritura que él quedó embelesado con esta danza a tal punto que le prometió darle a ella lo que quisiera. Y aquí vemos que este baile fue para agradar a los hombres, nada que exaltaba ni agradecía al Creador, muy por el contrario, todo para satisfacer a su carne y darle rienda suelta a sus deseos, pues este baile incluso tenía cierta connotación erótica. En fin, en la Escritura vemos estas dos posturas: danzar para el Eterno o para la carne. Y aprendemos que la danza no está prohibida. Al contrario, debemos danzar con nuestro corazón, pero con el propósito de exaltar a nuestro Creador. No es para satisfacer a nuestro ego, como comentaba, o para agradar a los hombres, sino que junto con la exaltación, es decir, el Jalel, son ofrendas que le entregamos a nuestro Padre como muestra de nuestro agradecimiento, pues estamos gratos con Él debido a lo que ha hecho, a lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas. Danzamos con alegría y gozo delante de nuestro Padre para darle honra y gratitud por todas sus obras, tanto en las citas santas junto con los hermanos o en cualquier momento de nuestra vida, porque Él es el único merecedor de nuestra exaltación y también es el motivo de nuestra alegría, pues todo se lo debemos. Y bueno, quisiera terminar con lo que dice en el Salmo 149, versículos 2 y 3, que dice: Alégrese Israel en su Hacedor, regocíjense en su Rey, hijos de Sión. Exaltar el nombre del Eterno con danza y cantarle con pandero y arpa. Y bueno, con esto termino y nos demuestra este versículo que nuestra exaltación, nuestra danza, todo el fruto de nuestro ser es para el Eterno. Él es el único merecedor de ello. Y que no debemos caer en danzar para nuestra carne ni para nuestro ego.
sino solo para Él. Y bueno, les agradezco por ver este video. Si gustan lo pueden compartir, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios sugerencias de temas que deseen que abordemos o sus comentarios acerca de este. Muchas gracias y shalom.